Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar de Rodacal Bellén para Verdeago, la Feria Vasca de Sostenibilidad. Queremos, en primer lugar, agradecer a Javier la facilidad que nos ha dado nuevamente para poder presentar un nuevo webinar, como decíamos, de Rodacal Bellén y, en este caso, muy enfocado a el camino hacia la construcción sostenible con eficiencia y confort a través de los materiales de la construcción, en este caso, materiales Bellén. Hoy van a estar con nosotros dos compañeros. Ellos son, como veis ahora mismo en pantalla, Juan Lozano y Asier Martínez, ambos técnicos delegados de Rodacal Bellén, que están a vuestra disposición y los conoceréis en unos minutos y estarán también a vuestra disposición después de finalizar este webinar en el turno de preguntas y respuestas y después también, por supuesto, en sus correos electrónicos. Vamos a dar paso a Juan Lozano. Bueno, buenas tardes y bienvenidos, como ha dicho mi compañera Lucía, pues a este nuevo webinar de Rodacal Bellén. En la tarde de hoy hemos querido presentar, bueno, pues con nuestro compromiso con el medio ambiente, los distintos tipos de SATE y por qué aislar. Para la gente que nos conocéis, pues sabéis nuestra trayectoria. Para la gente que no nos conocéis o no lleváis mucho tiempo trabajando con nosotros, os explico la trayectoria de Rodacal Bellén, dedicada a la fabricación de morteros industriales, pues desde más de 35 años. Nuestro interés y compromiso con el medio ambiente nos hizo hace 7, 8 años empezar pues unos nuevos morteros de bioconstrucción con un impacto menor en la huella medioambiental. Y es ahí donde en la tarde de hoy, pues bueno, vamos a incidir con los distintos sistemas de ahorro energético. Para conseguir todo esto, Rodacal Bellén tiene, en estos años, tiene 3 puntos de fabricación. La central, que está en La Roda, Albacete, La Muela, en Zaragoza, y bueno, hemos empezado hace unos meses en Beconte, en Lugo. Para eso también tenemos nuestros distintos depósitos en Mallorca, Cádiz y Barcelona. Todo ello, pues bueno, para que nuestros clientes tengan una satisfacción plena con nuestros servicios. Durante esta andadura de más de 35 años, en el camino hemos ido consiguiendo pues, los distintos sellos de calidad, como puede ser el PIR Radon, el Eco Mineral y, bueno, nuestro último sello, Sanitizer. Entonces, bueno, pues la presentación y el contenido y todos los datos en este webinar lo va a explicar mi compañero Asier Martínez, que le voy a dar paso en este momento. Espero que saquemos, bueno, os ayudemos en vuestras dudas que podéis tener para hacer cualquier obra de bioconstrucción o cualquier duda a la hora de solicitar algún tipo de ayuda, beneficio y demás. Así que, bueno, os doy paso con mi compañero, Asier Martínez, técnico comercial de Rodacal Bellén. Hola. Buenas tardes. Yo soy Asier Martínez, soy el técnico en Rodacal Bellén y, bueno, quería, sobre todo con este webinar, lo que queríamos era relacionar la empresa con lo que supone el ejemplo, con algún ejemplo en el sistema SATE 1 que queremos enfocarlo, pero sobre todo lo que queríamos es que vierais cómo participa Bellén con sus materiales, cómo participa en que la relación de la construcción con el medio ambiente sea lo más sostenible posible, ¿vale? Una de las cosas que quería o con las que he trabajado en los últimos años es con el sistema SATE. Entonces, quisiera dar unas pequeñas pinceladas para recordar lo que es. Creo que ahora mismo todos los fabricantes tenemos un sistema, o por lo menos los fabricantes un poquito establecidos ya en el mercado nacional o internacional, ¿no?
Entonces, bueno, pues empezaré por una de las... Bueno, los contenidos que tenemos era por darle un guión, innovación, compromisos, BEYEM, que ya lo habló mi compañero Juan Lozano. Y luego vamos a empezar por concepto muro-abrigo, que realmente es lo que es un SATE, el sistema de aislamiento por el exterior. Optimizar para conservar. SATE, sobre todo, cuáles son los compromisos y los beneficios que genera el SATE. Pero todo, como comento, relacionado con el medio ambiente. O sea, cuáles son las bondades respecto al medio ambiente y que van unidas a BEYEM. Nosotros nos dedicamos por ciertos productos, morteros a la cal o toda la tecnología, intentamos que sea lo más sostenible posible. Entonces, hemos querido que todo lo que podemos hablar del SATE, que todo el mundo conoce ya, queríamos diferenciarnos y hablaros de una cosa o de un sistema que creo que nos puede diferenciar. Y luego, sistemas SATE-BEYEM y una cosa muy importante. Dentro de ese sistema, ¿por qué usamos libre de cemento y lana mineral? Para empezar, primero, muro-abrigo. Vale. El muro-abrigo. Los sistemas de aislamiento térmico por el exterior se fundamentan por una palabra y es muro-abrigo. Digamos que con la instalación por la parte exterior del cerramiento de las fachadas con paneles de aislamiento térmico. Normalmente en el SATE suelen ser con aislamientos rígidos, aunque también podemos utilizar semirrígidos como la lana de roca. O algunas marcas están usando fibra de vidrio, que os puedo explicar luego la diferencia que conlleva, tanto a nivel técnico como a nivel de lo que incide en el medio ambiente. Se puede usar tanto para obra nueva como para rehabilitación y, en fin, es para proteger y mejorar la envolvente térmica. No tiene otra finalidad, ¿no? Pásame de hoja, por favor. Ya podéis perdonar, pero es que no llevo yo el control del PowerPoint, me lo llevan desde otra zona, entonces eso que os diga, paso de hoja, perdonarlo. Vale. Otro punto de los guiones era optimizar para conservar. El SATE es el presente y el futuro del aislamiento térmico en la construcción de edificios y en la rehabilitación de viviendas, gracias a que consigue el máximo ahorro energético y el mínimo impacto en el medio ambiente. Sobre todo si utilizamos, que luego lo comentaré, si utilizamos ciertos productos que sean libres de cemento o que sean de origen mineral. Vale. Hoy por hoy el 40% de la energía que se consume proviene de la edificación, suponiendo un gran derroche y una gran cantidad de emisiones de CO2, tanto en la fabricación como en el producto final. Y eso, pues bueno, tenemos que intentarlo, ya no solo por utilizar sistemas a nivel privado, a nivel de propiedades, o que utilicemos el SATE o otros sistemas que existen, ¿no? Sino ya solo la fabricación no es una fabricación sostenible. Y luego, para ello, el CTE adopta continuamente nuevas legislaciones que cada vez son más exigentes en cuanto a la conductividad de los cerramientos de fachada y el grosor de los aislamientos, que eso lo que hace es que dependiendo la zona o dependiendo el valor de la tramitancia que nos dé, pues podemos utilizar un tipo de aislamiento o un tipo de espesor. Y luego los acabados siempre suelen depender un poquito más para el tema de que sean decorativos o incluso luego podemos acabar también en la naturaleza. No es lo mismo que sea un material acrílico, un acabado acrílico, que sea un acabado mineral. Como en este caso, un poquito más adelante os explicaré el sistema que yo he elegido para este caso y acabaríamos con un mortero a la cal. Vale, también cuando he hablado del CTE, en relación en obra nueva, en el 2019 entró en vigor el nuevo código técnico de la edificación, en el que se modificaba el nivel de eficiencia energética, que se empezó con unos mínimos. Pero ya en el 24, en septiembre del 2020, ya se modificó dando unas especificaciones muy explícitas de que en función de la zona, no puede ser lo mismo en una zona norte que en una zona sur. Y hay un concepto muy claro. Yo muchas veces me he encontrado que todo el mundo relaciona el SATE con el frío. No, es una envolvente. Es decir, lo que hace es aislarnos tanto del frío como del calor para que tengamos una temperatura idónea en casa y no nos suponga ningún esfuerzo energético con otro tipo de energías. Vale. ¿Por qué? Porque el SATE es igual a compromiso con el medio ambiente.
Yo lo diría 4, bueno, por 3 cosas. Una, eficiencia energética. Es un ahorro significativo en la luz. Depende, como cada uno lo que tenga en casa. Uno puede tener radiadores eléctricos, otros consumimos gas, pero eso supone que podríamos llegar a un ahorro del 50%. Muy importante, muy importante. Y ahora, con lo que nos ha subido la luz. Otro dato muy importante, la reducción de las emisiones del CO2. Los procesos de fabricación, que antes os comentaba, de estos materiales, podríamos reducir las emisiones del CO2 hasta un 8% si no se utilizan ciertos materiales, como el cemento, fibras de vidrio o otro tipo de materiales. Y luego, sobre todo, respetuoso con el medio ambiente, porque este sistema no dispersa sustancias contaminantes, no contiene sustancias nocivas para el medio ambiente y puede ser reciclable. Incluso hay materiales que son reciclables. El SATE se puede hacer con ciertos corchos reciclados, con maderas recicladas y, sobre todo, nos va a generar que no tengamos pérdidas energéticas. Es decir, que podamos controlar el gasto energético dentro de la vivienda. Y luego un cuarto, que no lo había indicado ahí, aunque ahora no lo hablemos, pues tiene una fácil instalación, que sea más económico y que sea sencillo de instalar en cuanto a sistemas de aislamiento térmico para cualquier tipo de vivienda y edificio. Mínimas molestias que tiene a la hora de la rehabilitación de fachadas, para las medianeras, patios interiores, al realizarse por el exterior. Los ocupantes de las viviendas no hace falta que salgan de las viviendas, no hace falta que las abandonen. ¿Qué beneficios tienen? Aparte, el SATE es el único material de obra que podemos amortizarlo por ahorro energético que proporciona. En un periodo de 5 o 7 años todo depende cuando ahí pone, de entre 5 y 7 años, pues todo depende también de lo que estemos dispuestos nosotros a aislar nuestra vivienda. A veces en el mercado se da que se están como... El SATE también es una solución muy importante a la hora de rehabilitación de fachadas, ya que van a rehabilitar una fachada, pues a veces ya generan una envolvente y el sistema SATE es una buena solución. Entonces, eligen o rehabilitar o energía... Pues entonces rehabilitan y tampoco van con unos aislamientos que le generen un ahorro energético o que les genere térmicamente sea la solución idónea. Entonces, pues bueno, puede ir entre 5 o 7 años porque todo depende del tipo de aislamiento y el espesor al que se decida en ese momento, ¿no? Y luego, con las nuevas exigencias del CTE, los sistemas SATES son el presente y el futuro. No tanto en obra nueva como en rehabilitación, siendo en estas últimas donde las administraciones ponen parte de sus subvenciones y ayudas para las mejoras de las viviendas. Yo soy del País Vasco y, bueno, yo siempre he trabajado en la zona norte de España y la verdad que las ayudas del Estado hace que propiedades que no se plantearían en un momento dado, no se plantearían la rehabilitación de su fachada, que con el tiempo les llegara, lo están haciendo ahora. Y eso va unido a que hay una eficiencia energética en las viviendas, pero también va unido a trabajo. Mucha gente, muchas rehabilitadoras, hay mucho trabajo ahora y todo va unido a esas ayudas. Se supone que más o menos, 10.000 millones, muchos metros cuadrados. La verdad que muchos metros cuadrados, pero aún así en España no se hace una cuarta parte de lo que se hacen en otros países de Europa. Bien, me pasas bien las hojas. En el SATE, pero el SATE nuestro, de Bellem, Rodacal o cualquiera, lo que es el sistema en sí, tiene unas características muy importantes. Yo las he querido reflejar, hay algunas más, de lo que podríamos hablar, relacionarlo con el medio ambiente, ¿no? Las ventajas que nos generan respecto o lo que podemos ayudar al medio ambiente. Sobre todo, reducción de puentes térmicos, el sistema en sí. Elimina condensaciones, porque a lo que tiene que tener un sistema SATE o un sistema de aislamiento por el exterior es que sea transpirable. Nosotros podemos crear una piel muy gorda, pero si no transpira, crearemos condensaciones. Y al final lo que vamos a generar con eso estamos haciendo una bolsa de plástico. Al final, ese no es la finalidad del sistema. Luego,
Voy a dejarlo de reducción de cargas estructurales porque quiero hacer un comentario. Luego, bueno, un ahorro energético y mayor confort térmico, pues lo que os comentaba antes. Luego, solución a patologías en la fachada. Hay muchos casos en los que con el sistema SATE, ya no solo yendo a conseguir un mayor confort térmico o un ahorro energético, podemos solucionar muchos problemas de la fachada. Problemas que tengamos de impermeabilización, fisuras, problemas de condensación. Bueno, es una solución muy, muy, muy importante para poder aplicar, para poderlo aplicar como rehabilitación de fachada y a la vez podemos utilizarlo como aislamiento térmico. Es el único sistema que se puede utilizar en techos. Y luego, aparte, cuando hacemos un sistema de aislamiento por el exterior, no solo lo podemos usar el acabado final, podemos darle muchas soluciones a acabado final, pero sí tiene una diferencia muy importante con otras soluciones, y es que podemos reproducir la misma fachada, la podemos al 90%, vamos a decirlo, o incluso al 100%, bueno, al 100% en muchísimos casos, pero podemos reproducir esa misma fachada, la podemos volver a reproducir. Tenemos una fachada cerámica, podemos volver a hacer esa fachada cerámica, siempre respetando ciertas características, en este caso si fuera cerámica, de la cerámica, pero podríamos respetarla, es decir, lo mismo, y sobre todo porque hay ayuntamientos o organismos o en zonas históricas o fachadas históricas en las que te permiten hacer una rehabilitación, incluso un aislamiento térmico, pero tienes que volver a reproducir lo que existe en este momento en la fachada, ¿no? ¿Qué más? Respeto medioambiental, mejora la envolvente térmica y luego, bueno, revalorización de la vivienda. Revalorizaciones porque ahora todas las viviendas, incluso en propiedad o que se alquilen, tienen que tener su certificado energético. Y la última que dejaba, reducción de las cargas estructurales. Sobre todo esto es una diferencia que tiene con otros sistemas, la fachada ventilada. La fachada ventilada lo que tiene es, lleva un portaestante metálico que lo que genera es una carga muy grande. Esto con el sistema SATE no tendríamos ningún problema. A ver, la siguiente. Bueno, y ahora vamos al ejemplo que he querido yo un poquito, pues ponerlo como ejemplo del sistema que nosotros podemos ayudar o que me gustaría que fuera una si no la punta de lanza, porque lógicamente el mercado te pide los sistemas ahora mismo más comercializados o los que incluso más económicos, pero sí, esto, como digo yo, es ser papista, es llevarlo no al extremo, pero sí llevarlo por muchas características, pero llevarlo a lo más como diría, llevarlo al concepto medio ambiente, llevarlo a confort, pero relacionado con materiales que a la vez ayuden, no solo el sistema por lo que él hace como sistema, sino ya empieza el sistema desde que lo fabricamos, ¿no? Bueno, pues sistema Veyen. Nosotros tenemos varios sistemas. Un segundito. Vale. Nosotros tenemos varios sistemas. La diferencia entre cada uno de ellos normalmente es el tipo de aislamiento que usemos. Se puede llevar desde EPS grafito, supongo que todo el mundo ya lo conoceréis. Y luego también tenemos lo que es el extrusionado y tenemos también en lana de roca. Digamos que estos son los principales que el mercado maneja, pero nosotros también tenemos nuestro SATE con madera, la placa de aislamiento en sí, que son semirrígidas, pues podría ser de un compuesto de madera, corcho o incluso otros tipos de aislamientos. En general, hoy os voy a hablar del de lana de roca, pero también lo tenemos y vendemos otro tipo de aislamientos con sus certificados y sus acabados, que acabados cualquier sistema, excepto el cerámico, que acaba en cerámica, lógicamente, pero todos los sistemas pueden acabar en morteros acrílicos o en minerales, sean morteros a la cal, sean unos morteros estucados.
tenemos diferentes soluciones en función de lo que nos pida el cliente o también de lo que demande o nos pida la propia fachada si tenemos que respetar una fachada anterior, ¿no? Este sería el sistema del que quería yo hablar hoy y cómo le he compuesto para que podamos ver el por qué este sería un sistema muy eficiente a la hora del confort térmico que nos puede dar y luego también pensando en cómo podemos ayudar al medio ambiente cuando nos estamos planteando una rehabilitación, ¿no? Pues este sistema, digamos que se basa en la lana de roca. Está basado en una lana de roca de monodensidad, es un material semirrígido y en el uso con terminaciones flexibles de altas prestaciones, pues como os he comentado antes, tanto morteros como morteros acrílicos, que los hay en base polisilosano, fotocatalíticos o incluso revestimientos minerales. Todo esto con diferentes acabados, granometría, colores. Luego podríamos entrar técnicamente en qué sería lo mejor o qué es lo no recomendable. No todos los colores son buenos. O sea, al final también tenemos que ayudar a que el sistema funcione. No podemos decir, quiero acabarlo con esto, me da igual. Quiero un sistema SATE, pero quiero que acabe con esto. Pues no puede, pues no. Pues sí, lo puedes tener, pero nunca sería una buena solución. Ventaja respecto a otros sistemas SATE. Este que yo hago. Y es un sistema 100% transpirable. ¿Por qué? Sistema mineral. Es un sistema mineral porque tiene morteros libres de cemento y el aislante es de naturaleza mineral. Excelente aislamiento acústico y térmico. Térmico porque el sistema está creado para ello y acústico es porque la lana de roca en este caso nos da ese beneficio aparte. Tiene una excelente resistencia al fuego, la lana de roca es ignífuga. Y incluso a veces utilizamos en el SATE normal, cuando utilizamos otro tipo de aislamientos como el EPS, EPS grafito, otros, ya nos están demandando y hay en zonas donde ya es de obligatorio uso, se están utilizando la lana de roca para, en zonas del SATE donde va el aislamiento, lo estamos utilizando como cortafuegos o incluso los dinteles. No es de obligación, no es obligatorio el uso, pero sí es recomendable y tampoco incide tanto a la hora de costo. No incide si lo utilizamos en dinteles o en cortafuegos. Yo siempre lo recomiendo. Y luego, tiene una elevada permeabilidad, mayor transpiración, disminución y eliminación de riesgos de condensación o moho interior. Una diferencia muy importante, lambda que tiene, o digamos que es el valor que utilizamos para saber la transmitancia que genera un tipo de aislamiento, la lana de roca está por encima tanto del EPS y del EPS grafito. Y yo quería diferenciarlo, estos tres, bueno, el que mejor es lana de roca, pero con el extrusionado. Yo llevo ya unos cuantos años con este sistema trabajando y para mí es una incongruencia el extrusionado. Esto es una opinión personal. Es una diferencia muy clara. Nosotros lo que necesitamos en un sistema SATE es que transpire. Un extrusionado tendrá un lambda muy bueno, pero no transpira igual. Yo nunca he hecho una fachada con extrusionado. Ahora me saldrán haters de los fabricantes de extrusionado. Pero yo creo que si alguien quiere una fachada que transpire mucho, tiene que ser con lana de roca. Pásame, por favor. ¿Cómo está formado este SATE? Este sistema, el SATE Belgium Acoustic. Al final tiene la misma estructura. Soporte sobre un mortero base de pegado, tiene que llevar los anclajes químicos y el anclaje mecánico, que el anclaje mecánico lo vamos a generar con el taco, dependiendo de lo que nos pida el soporte. En función del soporte, pues puede ser un taco de plástico, golpe de plástico, de golpe con la punta de acero, incluso atornillado con taco, para esas fachadas que tienen un soporte hueco y necesitamos que ese agarre sea más óptimo, ¿no? En este caso, sobre todo yo he querido mostraros este sistema por dos cosas. Sobre todo por el mortero que vamos a usar, tanto de pegado como de armado, que es el Belgium Bioterm. Es un mortero libre de cemento. Luego está la placa, que es de origen mineral, natural, que está formada, la lana de roca, para el que no lo sepa, viene
origina de piedra volcánica, que se trabaja a grandes temperaturas y se genera la lana de roca. El revestimiento, como hemos dicho antes, el Veyen Bioter, la malla con una malla de 160 es suficiente. Cuando pone el revestimiento capa base es porque ahí es cuando hacemos el armado. Luego tiene un fondo y en este caso yo voy a acabar con un mortero a la cal. En todo el sistema, mortero a cal fino y en este caso, pues bueno, tiene una característica que es el NOx, que para nosotros es la denominación porque es fotocatalítico. Luego puedo explicar lo que es fotocatalítico. Pero sobre todo, la esencia de este sistema es que estamos utilizando morteros de base cal, libre de cemento y estamos usando la lana de roca. Pásame. Vale, gracias. Bueno, esto sería un ejemplo de fachada en la que estamos utilizando, en vez de lana de roca, la he puesto porque, bueno, quería que lo vieran. Utilizamos una placa de madera. Cuando decía que era un compuesto de madera, incluso puede ser de maderas reciclables. No es que es una madera, un tablero al uso. No, es un compuesto. Es un compuesto de maderas. Era importante que vierais esta foto. Por eso se pueden utilizar materiales reciclables en sistemas. Luego el acabado, ya lo ven. Luego el acabado, nadie diría, después de una obra así, nadie diría con qué tipo de aislamiento lo hemos trabajado. Y para mí, esta es la diapositiva más importante, con la siguiente, de las más importantes de mi presentación, si me lo permitís. Bueno, pues aquí quería presentaros los tres productos, sobre todo los dos morteros, ¿no? En los que nosotros somos, pues digamos que nosotros somos fabricantes de morteros. Entonces, pues como que son nuestros niños, ¿no? Veyen Bioter es un mortero de cal hidráulica natural, no de cal aérea, de cal hidráulica, con lo que supone a las resistencias. Tiene algún polímero de modificación para poderlo modificar y de retracción compensada. Es transpirable, ya sabemos cómo trabaja la cal, e impermeable al agua de lluvia para la adhesión y la fijación de placas aislantes naturales. Siempre es mejor usar placas naturales. Insisto, libre de cemento. Antes hemos hablado de lo que supone la producción de cemento. La placa, luego podemos hablar de la placa de lana de roca. Es un panel en este caso es un panel de roca rígida, aunque los llamamos placas semirrígidas, monodensidad y tienen excelentes propiedades termoacústicas. Las hay de mono y de doble densidad. El 99% de las veces yo he usado monodensidad. ¿Por qué? Porque a la hora de trabajarla es mucho mejor. Cuando tienen doble densidad, al final, cuando estamos haciendo los anclajes o están haciendo los anclajes mecánicos, tienen que tener mucho cuidado a la hora de la introducción del taco en la misma placa. Y es mucho mejor a la hora del manejo de ella en obra, ¿no? Y luego para acabar, el mortero de acabado. En este caso usamos un mortero de cal hidráulica también, fotocatalítico. Normalmente fotocatalítico la aditivamos, este producto, pues para que tenga unas características especiales de resistencias a niebla salina, poder utilizar colores más oscuros para que el coeficiente de absorción solar pueda mantener colores más oscuros. Porque en el SATE, cuando comentaba antes que no todo es válido para su acabado, para que dé su mayor rendimiento a esta envolvente, pues no podemos poner un acabado negro. No puede ponerse un acabado negro, porque eso va a incidir en el aislamiento, va a incidir y va a generar muchas patologías, que eso será en otro webinar y hablaremos de ciertas patologías que nos estamos encontrando en fachadas por una mala aplicación o por una mala prescripción o por muchos motivos, ¿no? Fotocatalítico, aparte lo que tiene es... tiene una buena, se le llama autolimpiable, porque bueno, lo que hace es como un efecto, yo siempre lo digo así, es una manera muy, muy simple de decirlo, pero es como si fuera un antigraffiti. Lo que hace es que no se adhiera a la suciedad y con el propio agua
barra esa suciedad que puede quedar adherida en el propio mortero, ¿no? Y luego si a eso le sumamos que es un mortero de cal hidráulica con el aspecto que tiene y las texturas, pues bueno, en este caso estamos hablando de un sistema medioambiental a la hora de la fabricación. Estamos hablando 100%. 100%. Bien, utilizamos tacos plásticos y algún perfil de aluminio, sí, pero ¿quién puede superar un sistema con lana de roca y morteros a la cal y libres de cemento? Creo que este es un buen sistema para quien tiene ese concepto muy claro y que quiera eso para su vivienda, ¿no? Y para terminar, creo que he hablado ya un poco de ello, pero porque digamos que era el principio de esta, digamos que es de la idea que hemos partido para crear este webinar. ¿Por qué? ¿Por qué usar libre de cemento y de origen natural, en este caso para la placa? Pues el cemento es el responsable del 8% de las emisiones de CO2 como consecuencia de la extracción de la piedra de las canteras, simplemente con eso. Lo más dañino para nuestra atmósfera. Su principal componente para obtenerlo es cuando calcinan las piedras de calizas, un procedimiento que libera grandes emisiones de CO2. Y luego, por otro lado, la lana de roca. La lana de roca proviene, como os he comentado antes, de las rocas volcánicas, de un calentamiento a unos 1600 grados, pone ahí, que ofrece una gran resistencia, a diferencia de las fibras de vidrio, que es como resultado de unos hilos de vidrio, que también son fundidos a grandes temperaturas. La diferencia es que la lana, hay algunos proveedores que tienen proveedores de sistema SATE que lo tienen homologado con fibra de vidrio y otros con lana de roca. Sí es verdad que la lana de roca es más resistente, es más, transpira más y también tiene, acústicamente, es mucho mejor. Y luego, para acabar, los morteros a la cal. Nosotros utilizamos cal hidráulica. La cal hidráulica, su fraguado se basa en el agua. Y luego también la mezcla de áridos lo que hace es que sea mucho más dura, más transpirable y sobre todo la resistencia que genera ante mos y otro tipo de ataques que puede tener el propio mortero, ¿no? Endurece hasta alcanzar la dureza y las resistencias propias de piedra inicial, sin más aporte que el CO2 de la atmósfera. Deja transpirar soportes, impermeabilizando e impidiendo filtraciones de agua, pero permitiendo el paso del vapor. Súper importante, súper importante. Un SATE no solo tiene que aislarte, también tiene que dejar. No tenemos que ponerle una bolsa de plástico fuera del edificio. No sería una buena solución. Contribuyendo a eso, al no crear también condensaciones, eliminamos problemas de humedad. Y por su alcalinidad impide la proliferación de bacterias y mohos, ¿no? Si utilizamos estos tres componentes, estamos utilizando un sistema sostenible y un sistema adecuado para poder ayudar al medio ambiente en lo que podamos, ¿no? Y yo creo que con esto, creo que es mi última... A ver. Bueno, sí, ya es mi última. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda, ahora mismo Una cosita, perdona, Asier, antes de que demos paso al turno de preguntas en las que los asistentes quieran realizaros tanto a Juan como a ti preguntas, consultas o, bueno, inquietudes que tengan con respecto a todo lo que se ha hablado esta tarde, Juan quiere hacer una puntualización. Sí. Bueno, antes de todo, pues quisiera felicitar por este webinar y lo claro que nos ha dejado los sistemas a Asier, pero puntualizar que has comentado que el neocal fino es en base de cal hidráulica y bueno, ahí no es así. Todos los revestimientos, bueno, en el anterior webinar que hicimos, anterior a este, ahí señalamos los sistemas que tenemos en base de cal aérea y cal hidráulica. En este caso, el neocal fino pertenece a la gama de cal aérea. Explicamos en
en ese webinar. La diferencia que hay, como tú bien has dicho, que al ser cal hidráulica, en el caso del Bioter, es mucho más resistente a la compresión y tiene unas prestaciones distintas, pero siempre Rodacal Veillén recomendábamos para revestimiento el Veillén Neocal fino, que es en base de cal aérea, al ser, bueno, pues mucho más transpirable que la cal hidráulica y aportar menos retracción. Simplemente puntualizar este dato. En este sistema que ha incidido Asier, el Veillén Bioter es su naturaleza cal hidráulica, pero el acabado es cal aérea, porque siempre vamos a recomendar para un revestimiento cal aérea para hacer tal revestimiento, por lo que he enunciado antes. Mejor transpirabilidad y menor retracción. Por lo demás, bueno, pues insisto en darte las gracias, Asier, y enhorabuena por este webinar, que creo que a la gente le hemos salvado de ciertas dudas, ¿no? Bueno, pues ahora sí, creo que tiene que entrar Javier y ya estaremos todos aquí en pantalla para resolverlo. Así que, Javier, cuando quieras.